Dígale que no estoy. En Apocalipsis 19, versículo 7, dice la Escritura, ¿ya lo tiene? Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llevado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. A ver, empecemos a analizar esto. ¿Sí se goza y se alegra y le da gloria al Señor? Sí. Y la pregunta sería, ¿usted como novia se ha preparado? De eso es lo que vamos a hablar. Porque dicen enseguida, y a ella, a la novia, diga a mí, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Pero sigamos adelante, porque el lino fino son los actos justos de los santos. ¿De qué está usted revestido? Porque no se trata de decir, soy la novia, estoy resplandeciente, sí, pero ¿acaso está usted vestida, mi hermano, de actos de justicia? ¿Cuáles son los actos de justicia? Los que glorifican al Señor. Mire, hablando del matrimonio, hay un dicho popular que dice, el matrimonio es un acto de suerte en el cual el hombre apuesta su libertad y la mujer su felicidad. ¿Usted qué cree? Eso es lo que dice el mundo. Sin embargo, con este pensamiento de que casi el matrimonio es como un albur, ¿sí sabe lo que es un albur? Un acto de suerte, ¿verdad? Son muchos quienes por casarse sin estar preparados, sin conocer el orden de Dios, o quizás algunos conociéndolo sin obedecerlo, pues llegan al matrimonio por las razones equivocadas. No han comprendido que el matrimonio, al ser un diseño de Dios, tiene características muy especiales, entre ellas que es para toda la vida. Sin embargo, en ese afán de tomar decisiones que todavía no están preparados, pues llegan a afectarles, incluso a pesarles toda su vida. Y lamentablemente el mayor daño es para los más inocentes, para los niños. ¿Cuántos de los que son casados, somos casados, han considerado que la mayoría de las situaciones por las que han llegado a pasar y han afectado su relación familiar o su relación matrimonial fue por no haberse preparado? Mire, no hay una escuela para matrimonios. O sea, esto no es para que usted se sienta mal ni se condene. Nadie nos enseñó, a la mayoría, ¿verdad? Y bueno, al no estar preparados por una decisión tan importante, pues muchos tuvimos o tenemos que aprender en el camino, ¿cierto o no? A tirones y jalones, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y a pesar de ello, mis hermanos, con muchas circunstancias adversas, ¿cuántos y cuántas de mis hermanas, aunque su noviazgo quizás no fue aquello que soñaron? Porque cuando todos estamos en esa época de que todavía no llega la persona, soñamos con alguien, ¿sí o no? Y nos hacemos una imagen, ¿verdad? El príncipe azul y la princesa rosa, ¿no? Algo así, ¿verdad? Y el príncipe encantador y finalmente lo único que reconocemos es a Shrek y Fiona, ¿no? O sea, terminamos en eso. ¿Me entienden así más coloquialmente, verdad? Pero bueno, finalmente, aunque quizás no ha sido lo que se soñó, sino que ha habido problemas, diferencias y de esas cosas que suceden entre la pareja, ¿cuántos estamos convencidos que la persona que está a nuestro lado es la que el Señor diseñó para estar con nosotros toda la vida? Y que a pesar de todo, mis hermanos, si nos volviéramos a casar, elegiríamos a la misma persona. Fíjese la pregunta, y no es para que, o sea, no sé qué decir, porque ya ahorita ya nos está volteando a ver así como que, no, además no es una reunión de matrimonios, pero sí tenemos que estar conscientes de algo, mis hermanos. Las situaciones adversas siempre van a estar. De hecho, alguien ha dicho que
Los problemas son la sal y pimienta del matrimonio. O sea, muchos abusan de los condimentos, ¿verdad? O sea, por eso tenemos que entender algo, mis hermanos, que aunque sabemos que si bien no todo ha sido bueno, lo que sí podemos agradecer a Dios es que como a pesar de todo, Él ha sostenido nuestro matrimonio y también nuestra familia. Y hasta hoy estamos aquí. Eso sí lo podemos agradecer. Y esa es la mejor manera de comprender la bienaventuranza de lo que será la vida eterna con Jesucristo en la eternidad cuando se consumen estas bodas del Cordero. Porque ahí no va a haber nada de lo que aquí hemos vivido. Y hay un noviazgo que ha durado miles de años y que, aunque probablemente dure algunos años más, la fecha no la sabemos, el día y la hora ni los ángeles, solo el Padre, pues va a llegar el día en que se consume esa boda más esperada, y va a ser es la más esperada, pero para quienes amamos a nuestro Redentor, quienes formamos parte de la iglesia de Cristo, la novia del Señor. Y esas bodas del Cordero, mis hermanos, van a tener las características que todas y todos anhelamos: un matrimonio que no solamente será perfecto, sino que será eterno. Y precisamente, mis hermanos, esa relación entre la iglesia como la futura esposa, con Jesucristo, el Salvador amoroso, el esposo que dio su vida por ella, debe ser el ejemplo para quienes deseen consolidar su matrimonio conforme a la voluntad de Dios. El ejemplo es Cristo, de la manera como amó a la iglesia. En el libro a los Efesios, en el capítulo 5, repito, no es una enseñanza para matrimonios, pero tengo que dejar una plataforma para lo que vamos a aprender. Dice de esta manera, estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea, a partir del versículo 21, Efesios 5, 21. Dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión. ¿A quién le cree que le está hablando aquí? Al matrimonio. Entonces, entre el esposo y la esposa, ¿qué debe haber? Mutua sumisión. Aquí ninguno es antes que otro ni mayor que otro. ¿Sí sabía eso? Sobre todo los varones. Hasta le dio catarro. Dice, mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. O sea, de la manera, mi hermana, como usted ama al Señor y lo honra, usted tiene que honrar a su esposo. Y la honra significa respeto. Dice, porque el esposo es cabeza de la mujer. Ahora, ahí no se queda nada más. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, porque cuando llegamos a esa parte de la sumisión, el esposo voltea y le dice, ya ves, me tienes que obedecer en todo, yo soy aquí el rey, ¿verdad? El sacerdote. Sin embargo, dice aquí, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Entonces la cosa cambia. Esposo, ¿usted ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia que dio su vida por ella? Pregúntese. Que se consagró a santificarla, a bendecirla, y que la sigue limpiando y que la sigue procurando. Dice, porque dice, para santificarla. Dice, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así los esposos también deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Mire, mi hermano, esto echa por tierra el que el esposo piense que solamente él tiene que tener autoridad, sobresalir, disponibilidad, hacer, deshacer. Mi hermano, lo que tú tienes a tu lado es una ayuda idónea. Y tienes que entender que ayuda idónea significa la persona con la que puedes hacer un par, porque es igual a ti. Y ese par está puesto delante de ti
para que frente a frente consumen acuerdos y entre los dos glorifiquen a Dios. Ese es el matrimonio. ¿Sí sabían eso? Así que si usted, hombre o mujer, no está haciendo su parte, este es un buen tiempo para pensar cómo estoy honrando a mi esposo, cómo estoy amando a mi esposa. Bueno, esto fue un breviario que nos deja una plataforma. Regresemos al tema. El término de novia, así como tal, no se usaba para mencionar a una mujer que se preparaba para contraer nupcias, sino el de desposada. Así como cuando se habla de María, que estaba desposada con José, ¿verdad? Cuando el ángel llegó a anunciarle que ella concebiría a nuestro Señor Jesucristo. Estaba desposada. La palabra desposada se traduce como comprometida. Una usanza, una tradición judía era que los padres, las familias, determinaban, a veces aún sin que los cónyuges o futuros cónyuges se llegaran a casar, aún sin conocerse, pactaban la boda, comprometían a sus hijos. Entonces, así se menciona a la iglesia como una desposada. Está comprometida. ¿Con quién? Con Cristo. Y ese término simbólicamente hace referencia al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y a la iglesia del Nuevo Pacto redimida por Cristo. De manera que la iglesia, como desposada, como comprometida a ese acto, a ese evento, bueno, pues se debe guardar en permanecer como una virgen pura, santa, intachable, inmaculada. Inmaculada es sin mancha, es sin mácula. Eso significa inmaculada. Que exprese la gloria de Dios, presentándose, mejor dicho, preparándose para el regreso del novio. ¿Quiénes quieren estar presentes en esa anhelada boda del Cordero? ¿Quiénes? Entonces, ¿cómo tenemos que guardar nuestra condición de comprometidos con Dios? ¿Cómo ve? Así, sin mancha. En el griego la palabra amomos es sin mancha, significa limpia, pero también se traduce como sin culpa. ¿Por qué cree? Porque Cristo la redimió. Cristo es el que la santifica. Por eso tiene que ser irreprensible. Entonces, Cristo la limpia, Cristo la purifica, la santifica. Pero ¿quiénes tenemos que permanecer irreprensibles? ¿A quién le corresponde ese papel? A nosotros. Sin arruga. De una palabra griega, rutis, significa alisada. ¿Cuántos planchan? Yo sí, no me da pena decirlo. Y no porque mi esposa no quiera, sino simplemente porque a mí me gusta a veces planchar así algunas cosas. Y me gusta que quede bien lisito, así bien lisito. Hasta he quemado cosas. ¿Eh? Sin doblez, significa sin doblez. ¿Qué describe? El carácter intachable que la iglesia debe exhibir como resultado del amor y la santificación de Cristo y la guía del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien está preparando. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que nos sigue, ¿qué? Santificando. De tal manera que Él sigue proveyendo a la iglesia, a la desposada, de los ornamentos con los que se tiene que preparar, adornar para presentarse delante del novio. ¿Cómo se preparan las novias antes de casarse? Vaya que se llevan su tiempo. Y cada vez son más sofisticadas las bodas. Ahora contratan hasta lo que se llama como de los que crean imagen de la gente y tienen que ir así como muy, y que la foto y las mujeres se tardan, de por sí se tardan. Y luego para la boda, imagínense, a mí me ha tocado casar a varios de los que están aquí ya y a muchos. Y normalmente pues yo llego a tiempo, preparo mis cosas y siempre el que está ahí antes es el novio. Y está así, mire. Y le digo, ¿qué tienes? No, nada, pastor, todo bien.
Le digo, ¿tienes miedo de que no llegue, verdad? Y yo empiezo pues ya ve cómo somos los mexicanos, ¿no? Y yo peor. Entonces, no, ¿cómo cree? Le digo, ¿y si no llega, qué? Empiezo yo a crear un ambiente más terrible, ¿no? Pero finalmente cuando llega la novia, a eso quiero llegar. No, es deslumbrante, mis hermanos. Es deslumbrante. Porque se preparó. Y el Señor está preparando a través de su Espíritu Santo. Le da los ornamentos de gracia, de santidad, de pureza. Todos esos recursos para ser embellecida y estar preparada para el día que el novio venga por ella. En el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 21, 9, si quiere anotar yo se lo leo. Dice, vino a mí entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. O sea, está hablando del juicio final. Los tiempos se están acabando. Está a punto de llegar todo aquello que va a terminar con todas las cosas. Pero dice, y habló conmigo diciendo, ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Sí, van a llegar las plagas. Sí, todo está terminado. Pero ven, te voy a mostrar a la desposada. Está acá, apartada. ¿No le da gracias a Dios? Mire, Pablo entendió esa labor que le fue encomendada. Como todos los ministros tenemos que entenderlo. Y a quienes hemos sido llamados, nos corresponde este trabajo de embellecer a la novia. Él escribe en 2 de Corintios 11:2, porque lo celo con celo de Dios, pues los he desposado, ya usó la palabra, con un solo esposo. O sea, los he comprometido. Él, en el momento que está predicando el evangelio, la gente se está convirtiendo, forman parte del cuerpo de Cristo, forman parte de la novia, y dice, yo los he desposado con un solo esposo, dice, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Jesucristo con su muerte en la cruz redimió a la iglesia, la lavó, limpió, la salvó de su pecado, y con su resurrección aseguró para ella un lugar eterno en los cielos, mis hermanos. De manera que ahora, mediante esta purificación de la palabra, la guía espiritual, pues se está preparando para que al final de los tiempos sea presentada pura, sin mancha, en el evento más maravilloso, las bodas del Cordero. Una promesa que el Señor dio a su pueblo desde el principio, mis hermanos, y que se cumplirá también con su iglesia el día de su regreso. En Oseas 2:19, para que vea desde cuándo el Señor ha hecho esta promesa. Oseas 2:19, y hay más escrituras, no podemos ir a todas. Dice de esta manera, y te desposaré conmigo para siempre. Está hablándole a su pueblo. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Eso es lo que hace el Señor para con su pueblo, mis hermanos. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. ¿Qué promesas, mis hermanos? Y el Señor las cumple. Y cuando extendió su misericordia enviando a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad, pues libra a la esposa de las ataduras del pecado, de la condenación de la muerte, para convertirnos en su iglesia, su esposa para toda la eternidad. O sea, a los que libra no es a la esposa, a los que libra es a los pecadores. Equivoqué el término. Dice Isaías 54:5, porque tu creador, ¿quién es tu creador? El Señor. Dice, te tomará por esposa. Su nombre, el Señor Todopoderoso, tu Redentor, es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Entonces, ¿con quién vas a tener esa boda, mis hermanos? Con el Dios Todopoderoso. O sea, si no entendemos la magnitud de lo que esto representa, que el Dios soberano, creador de todas las cosas, es con quien vamos a estar desposados en un matrimonio eterno solamente por gracia. Esto debería transformar nuestra percepción de ser creyentes, de ser hijos de Dios. Porque el Señor siempre ha sido fiel y lo será, y siempre lo será, cumpliendo sus promesas. Entonces la desposada, en correspondencia a esa fidelidad, ¿qué debe hacer? Buscar
su rostro, para conocerle cada vez más, conocer su voluntad y someterse a ella. Usted a lo que viene aquí, mi hermano, es a ser embellecido. ¿No se da cuenta de eso? A conocer su palabra, a ser redarguido para que cualquier cosa, cualquier defecto, cualquier arruguita, cualquier manchita se haga de lado, se quite. Se viene usted aquí a limpiar, a lavar, a desarrugar, en el buen sentido. Entonces, al conocer usted su voluntad, la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer si ya la conoce? Someterse a ella. Eso va a ser un indicador de que usted está siendo restaurado, limpiado, se está preparando, que no tiene problemas con sujetarse al orden de Dios. Así es como los creyentes agradecidos por haber experimentado la gracia de su perdón, su cuidado, su consuelo, necesitamos caminar hasta el final. Dice la Escritura, en su temor, en su santidad, en su pureza, porque aunque usted no se haya dado cuenta, pero hoy se lo digo con mucha seguridad, nosotros ya estamos participando de los preparativos de las bodas del Cordero, como la novia de Cristo, como su desposada, su iglesia. Y necesitamos mantenernos como preparados, atentos, vigilantes. La pregunta es, ¿usted se está preparando? Y no estoy hablando de la salvación. No estoy hablando de que la salvación se pueda perder porque es por gracia. Pero ¿está usted preparado para recibir al Señor en los cielos o para el momento en que tenga usted que presentarse frente al trono blanco? Mire, de las ilustraciones más relevantes en la Escritura respecto al regreso de Cristo y las bodas del Cordero, hay una parábola muy hermosa donde Jesús enseña sobre la necesidad de estar preparados de la manera correcta para la llegada del novio. Usted y yo la conocemos como la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí la ubica? O las 10 doncellas. Vaya conmigo a Mateo 25. Y vamos a identificarnos como una iglesia pura, una virgen pura. El Señor está hablando con sus discípulos acerca de las señales del fin. Usted sabe que en el capítulo 24 y 25 Él está mencionando todo esto, de las señales que sobrevendrán. Y ya en el capítulo 25, a partir del versículo 1, es cuando Él expresa esta parábola. Y dice así: he aquí que en aquel tiempo, estamos hablando de los tiempos finales. ¿Cuándo son los tiempos finales? Estos, mis hermanos, tiempos peligrosos, tiempos finales. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan con los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a las bodas, mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Esto se oye muy feo. Se cerró la puerta. ¿Saben qué otra puerta se cerró antes? La del arca, ¿se acuerdan? Y se cerró la puerta. ¿Y quién cerró la puerta? El Señor. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero Él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Y continuó el Señor diciendo: estén atentos, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, una mirada a esta parábola nos permite identificar aspectos que podemos considerar como un común denominador en la condición espiritual del hombre en general,
pero también de la iglesia de toda generación, un común denominador. ¿Y sabe cuál es? El menosprecio, la apatía, la negligencia ante la obra de Cristo. Pero también nos muestra las consecuencias, buenas o malas, que van a suceder dependiendo de la atención que pongamos a la palabra de Dios. En esta parábola encontramos varios protagonistas: 10 vírgenes o doncellas, unos pregoneros y un esposo. Lo voy a explicar todo. De las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Las prudentes, ¿a quién representan? Creyentes fieles, ordenados, o sea que se sujetan al orden de Dios. Consagrados, obedientes, que al anhelar el regreso de Cristo permanecen alertas. Aquellos que saben lo que representa y que significa el formar parte de la iglesia de Cristo. Las insensatas van a representar o representan a creyentes o personas con diversas posiciones espirituales. Están aquellos que, diciendo que creen, no conocen, porque no han conocido el Evangelio, que están sujetos a tradiciones, a ritualismos. Pero también están los religiosos, hablando de creyentes, esos que creen que por cumplir determinados deberes cristianos pueden hacer lo que quieren. Como hago esto, ya estoy bien con Dios. Aquellos que trazan la palabra a su conveniencia. No, pues yo lo leo así y yo pienso que estoy bien. ¿Sí conoce de esos? No diga. Y precisamente por eso son desobedientes a la palabra de verdad. Porque no se sujetan, no se someten. Su ego, su soberbia es tal que no entienden el terreno que pisan. También están los nominales, aquellos que se dicen cristianos, o sea, se identifican como cristianos, pero solamente por sus hechos son simpatizantes de la fe. Son aquellos que buscan doctrinas ligeras, que les gusta que les soben la espalda, y hay muchos centros de diversión donde los aceptan, lugares que se dicen también cristianos. Estos que como la cizaña se confunden con el trigo, pero al no ser regenerados, a la hora de dar fruto no se ve, y viven como si Cristo jamás fuese a regresar. Tienen los ojos puestos en las cosas de aquí abajo. O sea, sus malos ministros, quienes les sirven, los engañas diciéndole que aquí es donde está el reino, ¿verdad? Y no se preparan. El esposo representa a Jesucristo, quien en cualquier momento va a regresar por su desposada, la iglesia, la que redimió con su sangre. La lámpara representa el corazón. ¿Cómo está tu lámpara? Ahí empezamos a ver. ¿Se acuerdan de la enseñanza de hace 12 o 3 semanas del corazón? Bueno, esto representa la lámpara. El aceite, ¿qué va a representar? El Espíritu Santo, quienes las arras, o sea, el sello que garantiza nuestro encuentro con el Señor. Él es el que nos da identidad, mis hermanos. Él es el que nos convenció de pecado, justicia y de juicio. Él es el que nos guía, nos santifica. De tal manera que también su presencia en nuestra vida es lo que va a representar, lo que va a hacer evidente que tú eres un hijo de Dios, porque estás guiado por su Espíritu. Ahí comienza tú a meditar. Todo lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo expreso, ¿está guiado por el Espíritu Santo? ¿Cuántos están conscientes que hacen cosas, dicen cosas, piensan cosas que no tienen que ver nada con la fe? Y que evidentemente no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Bueno, el Señor, tomando una costumbre, un hecho cotidiano de la época, usaba parábolas para dar una enseñanza espiritual. Y con esta parábola ilustra no solamente la actitud vigilante que debe exhibir quien profesa la fe cristiana, sino también la consagración, la obediencia y condición espiritual que los identifica como los hijos de Dios que realmente están esperando y aman el regreso de Cristo. Una costumbre judía
en una boda consistía en acompañar a la novia a la casa del novio, y esto era de noche, para lo cual se requerían de lámparas de aceite para alumbrar el camino. Así que quien no tenía suficiente aceite con que rellenar su lámpara, ¿qué pasaba? Pues se le apagaba, se rezagaba, y el riesgo ¿qué era? Quedar afuera. Entonces, dice la Escritura que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también sus vasijas de aceite. Tenemos que estar bien conscientes que el tiempo es de Dios, mis hermanos, y Él solamente sabe cuándo va a venir, cuándo va a regresar. Y a los creyentes nos corresponde estar preparados con nuestra lámpara encendida, o sea, un corazón lleno del Espíritu Santo, pero una buena provisión, una vasija permanente de la palabra de Dios, del trabajo espiritual que el Señor hace en nuestra vida. Es importante notar esto. Las 10 vírgenes estaban juntas con la intención de recibir al novio. O sea, hasta ahí todas se veían iguales, ¿sí o no? Todas deberían de estar alertas, preparadas, con la provisión de aceite justa para recibirlo, porque todas conocían y sabían de lo que se trataba el estar ahí. Sin embargo, parece ser como que a las insensatas no pareció tener mucha importancia. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que iba a suceder, no se aseguraron de tener el aceite hasta que se dieron cuenta que no podían alumbrarse, y esa fue su tragedia. Los tiempos son difíciles. Mire, mi hermano, Pablo expresó a la iglesia en Roma: la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, como a la luz del día. No andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni en envidias. Más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Los tiempos oscuros están avanzando. La hora está llegando. Los hijos de luz no podemos permanecer en tinieblas. Vivimos en un mundo, mis hermanos, de corrupción y maldad creciente, donde los afanes, la búsqueda de placer, la satisfacción carnal predomina entre la gente, y eso contribuye a que los creyentes que no están afirmados, los creyentes débiles, no tengan una vida espiritual plena de consagración al Señor. Se permiten la contaminación. Por tanto, siempre habrá quienes, al no hacer suya la palabra de verdad y experimentarla, pues profesan una fe, pero sin Cristo. Un cristianismo sin luz. Aquellos que se dicen cristianos, pero a causa del pecado, siguen apagados espiritualmente. ¿Por qué digo a causa del pecado? Porque se permiten ciertas cosas y no lo mencionan como pecado. Bueno, es que, pues sí le grité a mi esposa, pero pues ya no le pegué. Sí tomé eso, pero pues nada más fueron 100 pesos, no, ni que fuera tanto. Mi hermanos, delante de un Dios santo, todo eso es pecado. ¿Sí sabía usted eso? De acuerdo a la ley, si usted se roba 10 pesos, pues a lo mejor no pasa nada, los devuelve o siempre. Pero si se roba 1 millón y lo agarran, pues se va a la cárcel. O sea, la ley cumple con su trabajo. Pero si usted nada más se roba 100 pesos delante de Dios, ¿qué cree que es? Un pecado. Entonces hay muchos que por causa de pequeñas cosas que le llaman, pues es un error, una fallita, piensan que están viviendo una vida de consagración. O sea, no están tomando en serio lo que representa formar parte de la iglesia. La insuficiencia de aceite en las vasijas de las insensatas representa esa carencia espiritual de muchos creyentes, que por causa de todas estas cosas, esta negligencia, esta apatía, este menosprecio a la palabra, aunque pretenden estar llenos, ¿cómo cree que están? Vacíos. Describe a muchos que aparentan
pero que están carentes de la fuente de vida. Y a su debido tiempo esto se va a hacer evidente, mis hermanos. Siempre yo digo esta frase: no se puede sostener lo insostenible. Dice el versículo 5: como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? Todas. Es decir, todas se adormilaron, cansadas de esperar. ¿Qué significa? Que la espera puede llegar a ser cansada y por tanto es peligrosa, mis hermanos. Hay quien ya dice: no, pues tanto que viene el Señor y no viene, esto es una mentira. Hay quienes piensan que el Señor no regresa. Se han levantado doctrinas impresionantemente blasfemas, heréticas dentro del mismo cristianismo. Mis hermanos, y para quien no está alerta, las cosas van a ser muy peligrosas. De ahí que el consejo de Jesús, cuando sus discípulos se durmieron ahí, cuando les pidió que oraran con él un momento antes de estar ahí, cuando estaba en el Getsemaní, les dijo: velen y oren, estén atentos para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto. Yo sé que ustedes quieren, yo sé que ustedes me están siguiendo, pero la carne es débil, estén atentos. ¿Usted cree que ese consejo es para nosotros? Claro que sí. ¿Usted cree que usted tiene ganas de recibir al Señor en los cielos? ¿O de estar con Él en las bodas del Cordero? Sí, el espíritu está dispuesto, pero su carne, ¿qué tal? Ahí tenemos un problemita, Houston. Entonces necesitamos entender, mis hermanos, cuál es la posición verdadera que tenemos. El versículo 6 dice: a la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio. Híjole, qué clamor. Salgan a recibirlo. Todas, o sea, las 10, aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron sus lámparas. Hasta ahí se veían iguales, ¿verdad que sí? Imagínense, a la medianoche, es decir, a la hora que menos esperaban, se oye el clamor: el esposo viene, salgan a recibirle. ¿Qué significa? Estén listas, preparadas para darle la bienvenida. Aquí aparecieron los otros protagonistas, los pregoneros. Aquí viene el novio. Mire, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, los mismos apóstoles, la iglesia que cumple la gran comisión, desde todos los tiempos se escucha el clamor: Cristo viene. ¿Sí o no? Cristo viene, desde los tiempos inmemoriales. Si usted predicó el evangelio ayer, dijo: Cristo viene. Hace rato cantábamos: Cristo viene. Entonces, no es un secreto. Sin embargo, ¿cuántas vasijas con apenas un poco de aceite, que aparentan estar llenas, se quedarán en el camino a causa de su desobediencia, su insensibilidad, su negligencia, su pecado, porque no han hecho caso al consejo de Dios, pretendiendo una condición espiritual que no tienen? Parecía que eran iguales. Dice que todas se levantaron, arreglaron sus lámparas, pero entonces las insensatas le dicen a las prudentes: denos un poco de aceite porque nuestras lámparas están apagando. ¿Hasta cuándo se dieron cuenta? Cuando las tuvieron que prender era de medianoche. Sí, prendieron, pero muy poquita intensidad, a punto de acabarse. Las 10 vírgenes se levantaron, pero las insensatas en ese momento se dieron cuenta que no traían suficiente aceite, o quizás ya lo sabían. Se presume que sabían a lo que estaban. ¿Usted sí sabe a qué viene? Porque hay quienes saben a lo que vienen, pero a lo mejor están chateando en el celular, fingiendo que hay una Biblia electrónica. A lo mejor están y no están. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ay, pues es que me trajeron. ¿Cuántos vienen a la fuerza? Imagine cuánto tiempo estuvieron juntas, durante cuánto tiempo se veían iguales, pero fue hasta el momento de la verdad que se dieron cuenta que su lámpara se estaba apagando, que no tenían aceite, y también se dieron cuenta de la necesidad de buscar aceite. ¿Cuántos se darán cuenta de su realidad espiritual hasta la hora que el Señor aparezca?
¿Cuántos le van a decir, no, Señor, yo en tu nombre hice y deshice? Y el Señor te va a decir, no te conocí. No, pues si yo la Biblia me la traía aquí, pues la hubieras bajado 25 centímetros acá, ¿verdad? Para vivirla. Porque el clamor de ahí viene el esposo no ha dejado de escucharse desde que el Señor regresó a su reino. Entonces las prudentes le respondieron, bueno, a fin de que no nos falten, vayan con los que venden, compren para ustedes mismos. Mire, cuando las insensatas pedían a las prudentes de su aceite, no entendían que con el aceite de la vasija de ellas, de las sensatas, jamás podrían encender su lámpara, que ellas tendrían que buscar su propio aceite para llenar su vasija, iluminar su camino. ¿A qué voy? Que la salvación es personal. ¿Sí o no? ¿Les hubiera servido el aceite de las otras? No. ¿Usted cree que usted va a vivir en la fe que yo tengo? ¿O que yo voy a vivir en la fe que usted tiene? No. O sea, mi obediencia es hacia Dios. Su obediencia también tiene que ser personal hacia Dios. Yo voy a entregar cuenta de ustedes en el sentido de que mi palabra, mi predicación, tiene que ser bíblica y los tengo que llevar de la mano a los pies del Señor. Pero ustedes van a dar cuentas de lo que hagan con esa palabra, ¿sí o no? Bueno, de tal manera que entonces esta búsqueda de aceite es personal. Eso significa ser sensible a la santificación del Espíritu Santo, a lo que el Señor te está señalando día a día. Cada vez que escuchas una predicación y a lo mejor la misma palabra te pega. Ay, otra vez lo mismo. Ay, otra vez esto. Pues sí, Pedro dijo, no dejaré de decirles estas palabras. ¿Por qué? Porque ese es el deber de los pregoneros, mis hermanos. De tal manera que es el Espíritu Santo el que nos permite tener la vasija, llámese corazón, rebosando de aceite en espera del tiempo de recibir al novio. Y será no solo lamentable, sino trágico que como aquellas vírgenes insensatas, sea hasta el momento de recibir al novio que muchos descubran no solamente su insensatez. Ay, si tantas veces me lo dijeron, si tantas veces me lo demandaron, si tantas veces me lo señalaron. O sea, su insensatez es su condición espiritual. Pero también se van a dar cuenta de la prudencia de quienes sí tenían aceite. Híjole, ¿cómo no hice lo que me dijeron? ¿Cómo no fui sensible al consejo de Dios? ¿Cómo no respondí como estas prudentes? Por eso llama la atención que ahora las insensatas sí necesitan a las prudentes. ¿Por qué digo esto? Es muy común, mi hermano, que en el pueblo del Señor, en la iglesia, a quienes se consagran más, a quienes deciden servir a Dios, a los que deciden simplemente obedecer, tener una vida de santidad, una vida de orden, se les señale. Ay, sí, mira aquí, ay, fanáticos estos. Ay, mira qué mojigatita se ve la muchacha. Ay, no, sí, no, que yo. Y hay un señalamiento hacia quien se consagra. Bienaventurado eres cuando te persigan y te vituperen por mí, dijo el Señor. ¿Se acuerda? A causa de mí. Pero en ese momento, mis hermanos, ya no las desprecian como lo hicieron antes, ¿verdad? Cuando las creían demasiado exageradas, radicales, prejuiciosas y hasta moralistas, no. Y ahora se ven en la penosa necesidad, a lo mejor la amarga realidad humillante de desear ser como ellas o estar en su lugar. Denos de lo que ustedes tienen. Pero las prudentes no las menospreciaron, solamente les dieron una sabia contestación. Si compartimos este aceite no va a funcionar, vayan ustedes. Además nos quedaríamos también sin aceite. Vayan con los que venden. Mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. Quiero aclarar algo. En esta parábola, cuando las sensatas le dicen a las insensatas, vayan y compren, no nos está enseñando el Señor que se puede acceder a la salvación con recursos, con obras personales, no. La palabra comprar
es una analogía de la gracia y de la misericordia de Dios. Es una analogía del trabajo espiritual en el corazón. ¿Se acuerda de aquella iglesia en Apocalipsis 3, la Odisea, la condición tan terrible que tenía? Cuando el Señor la está confrontando y le dice en Apocalipsis 3:15, yo lo leo, apunte ahí nada más si quiere, le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, de esos que están con un pie en el mundo y con un pie en... ¿sí? Dice, ojalá fueras frío o caliente, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Y lo está diciendo el Señor. Ya que tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. ¿Sabe que hay muchos que están tan ensoberbecidos porque les va bien, que piensan que porque les va bien el Señor está con ellos? Son tan pobres que solamente tienen dinero, porque espiritualmente no tienen la lámpara completamente prendida, no está llena. Pero el Señor le dice, no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estoy leyendo la Biblia, para que no digan que yo les dije todo eso. Dice, yo te aconsejo que de mí compres, está diciendo que de mí tomes oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Habla de obras, habla de fe, habla de una condición. Vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está hablando de santidad, de pureza. Y colirio para abrir tus ojos para que veas. Está hablando de que date cuenta de lo que estás haciendo. Discierne los tiempos, discierne las situaciones, ve tu condición espiritual. Bueno, el aceite, como representación del Espíritu Santo, era de lo que carecían las 5 vírgenes imprudentes. De manera que si no hubo convicción de pecado, de justicia y de juicio, si no hay arrepentimiento, si no hay perdón de Dios, si no hay salvación de Cristo, no hay aceite en la vasija. ¿Sí me doy a entender? Así que lo único que hacen las prudentes es recordarles que solamente hay una forma de conseguir ese precioso aceite: con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Pero ¿qué cree? Va a llegar un momento en que ya no pueda haber oportunidad, porque la puerta ¿qué? Se cerró. Estamos en un tiempo de gracia, mis hermanos, y nosotros somos los pregoneros de ese mensaje, para que cuando se cierre la puerta, muchos queden adentro y participen de las bodas del Cordero. Quizás podríamos encontrar cierta censura en las palabras de las sensatas a las imprudentes por tener que buscarlo tan tarde, quizás hasta lo llegaron a rechazar en otro tiempo. ¿Cuántos han rechazado el Evangelio? ¿Cuántos han rechazado el consejo de Dios? ¿Cuántos han rechazado el orden de Dios? Pero la provisión del Señor siempre ha estado para quien reconoce su condición, su carencia, su necesidad. Para eso se requiere humildad, mansedumbre. Isaías 55:1 dice, fíjese, este pasaje fue escrito 800 años antes que llegara el Mesías. Isaías 55:1 dice, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan y compren vino, leche, sin que tengan que pagar con dinero. O sea, está hablando de la gracia. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien, y coman lo que les es bueno, deleítese con la mejor comida. Desde siempre el Señor ha estado exhortándonos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor está advirtiendo a la iglesia sobre esa facilidad, esa fragilidad para obrar de manera imprudente, con insensatez, con negligencia, con soberbia, con orgullo. Y quien es orgulloso, imprudente, negligente, mis hermanos, siempre va a menospreciar el mensaje de Dios, no lo obedecerá. O sea, no va a tener el aceite en su lámpara. Y solamente va a ser un creyente que cumpla deberes que considere necesarios para cuidar su imagen o justificar una fe.
pero nosotros somos de los que queremos estar en las bodas del Cordero. Sin embargo, cuando no hay convicciones firmes, el hombre por naturaleza siempre descuidará lo más importante, su corazón. Y por esa causa se deja llevar fácilmente por sus sentidos, por su carne. Quien vive en esa condición espiritual, al considerar que siempre está bien, que no tiene nada en él, nada malo, que todo lo hace bien, ese es alguien que no tiene conciencia de pecado, es un amador de sí mismo. Y si Cristo viene por una novia pura, es preciso sacar del corazón todo aquello que le evite una comunión perfecta con Dios, que le distraiga de estar vigilante con su lámpara llena de aceite. De ahí la demanda al Señor, mis hermanos, la demanda del Señor a quienes tienen ese oficio. Y aquí sí ahora sí que me voy a agredir. A quienes tenemos ese oficio de proteger, guiar y proveer a la novia del ornato necesario para que sea embellecida, purificarla con las sanas palabras de Cristo, cuidarla de no caer en falsas doctrinas, guardarla para que esté en el marco de su orden, bajo la comprensión también de que cada redimido, cada hijo de Dios, cada siervo, cada miembro de la iglesia y del cuerpo es parte de la novia que espera al esposo. Yo tengo ese deber por el oficio que Dios me dio, el llamado que me dio, pero también formo parte de la novia al mismo tiempo. Entonces yo tengo que procurar mi propia santificación, ¿sí o no? Pero cumplir con mi deber. Por tanto, todos tenemos una doble función en guardarnos en santidad, en ser diligentes en espera del regreso del Señor. Si bien los ministros tenemos que estar atentos y puestos para cuidar y embellecer a la novia, no para manosearla, no para abusar de ella. El Señor viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, no por una virgen manoseada. Y muchos malos ministros manosean a la novia de Cristo. Y eso es imperdonable. Las palabras de Cristo a Pedro deberían de resonar en todo momento en los oídos de los siervos, simbrando nuestro corazón. Si de verdad me amas, apacienta mis corderos, cuida mi iglesia, protege a mis hijos, guarda en pureza a mi futura esposa. Los siervos del Señor tenemos el privilegio, mi hermano, de este oficio, pero también el privilegio de ser llamados amigos del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque confiaba en ellos. Hubo un hombre llamado Juan, el Bautista, que entendió y dejó testimonio de lo que implicaba ser amigo del esposo. ¿Recuerda que el Señor fue bautizado por Juan? Él fue el que lo identifica como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿se acuerda? Bueno, llegaron sus discípulos, los de Juan, y le dijeron: Juan, he aquí que al que bautizaste ahora está al otro lado del Jordán y la gente lo sigue a él. Y Juan dijo: ay, ya me dividió la iglesia este. No, ¿verdad que no? No. Juan, en el Evangelio de Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Escuche muy bien todo este diálogo, porque es hermoso y lo vamos a ver. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, en las bodas judías había una función de privilegio para quien el esposo, futuro esposo, reconocía como su mejor amigo, en el que confiaba. O sea, gozaba de una absoluta confianza. Este privilegio consistía en hacerlo responsable de todo lo referente a los arreglos de su boda. Se conocía como shosben en el hebreo, shosben. Él tenía a su cargo la responsabilidad de todo, y su trabajo comenzaba desde el protocolo del pedimento de la mano de la novia. Fíjese, o sea, era todo. Debía organizar la boda,
asignar invitados, dar invitaciones, presidir el banquete nupcial, estar pendiente que no faltara nada. Y créame, eran fiestas que llegaban a durar hasta una semana. Bueno, una vez concluidas las celebraciones, él tenía que dirigirse, y este era el trabajo ya que culminaba, se dirigía a la cámara nupcial para asegurarse que todo estuviera en orden. Pero algo muy importante, se quedaba vigilando atentamente para evitar la presencia de algún intruso cerca del lugar. Atento, cuidando. Esta tarea requería de mucha discreción, de mucho cuidado, y solamente abría la puerta cuando escuchaba la voz del esposo. Y entonces el esposo se anunciaba en medio de la oscuridad, y cuando él identificaba la voz del esposo, se llenaba de mucho gozo porque sabía que su trabajo estaba por concluir. ¿Ya se oyó porque decía Juan lo que dijo? ¿Qué hacía finalmente cuando veía que entraba el esposo? Entraba la desposada, se aseguraba que nadie estuviera, cerraba perfectamente para que los amantes amorosos entraran a su luna de miel, y entonces él se retiraba con toda discreción y con todo gozo. La característica del Shosben era que reconocía quién era la esposa y quién era el esposo, de quién era la esposa. Y cumplido su trabajo, probada su confianza, su gozo era cumplido. Por eso Juan se mencionó a sí mismo como amigo del esposo. Él preparó el camino del Señor y dejó un precedente para que cada siervo continuara este hermoso ministerio de unir a la iglesia con Cristo. En él encontramos este sorprendente testimonio de obediencia, de humildad, que todos deberíamos imitar, mis hermanos, porque al mismo tiempo que somos la novia, también somos los que tenemos que cuidar. ¿Sí se da cuenta? Tenemos una doble función. Ahora imagínese a Juan tratando de llamar la atención de la esposa para sí mismo. Habría sido un acto más que despreciable. Lo mismo ahora. Cualquiera que se diga siervo de Cristo, pero busque atraer la atención de la iglesia a sí mismo, como hacen muchos, yo soy el ungido de Dios, yo soy el que dirige, yo soy. No es nada. Solamente es un desleal despreciable. ¿Y cuál es la responsabilidad de la novia? Permanecer como una virgen pura, que no debe relacionarse con nadie más que con quien dio su vida por ella, Cristo. Lo contrario es un acto de infidelidad, es un adulterio espiritual. ¿Cómo debemos guardarnos, mi hermano? En pureza, caminando con el Señor. Juan, como el amigo del esposo, solo hizo lo que era necesario hacer: anunciar el camino del Señor, preparar a la novia. Él dio inicio en esta preparación, y llegado el día, después de haber trabajado a una costa de su propia vida, simplemente desapareció de la escena por completo, quedando únicamente el esposo y la esposa, porque era necesario que él menguara y que Cristo fuese exaltado. Por eso es necesario, mis hermanos, porque otra manera de cómo el Señor nos llama es amigos. Y si nos consideramos amigos del esposo, hagamos nuestra labor de formar parte de la preparación de las bodas del Cordero. Y en el momento que el esposo determina, menguemos, Señor, simplemente. Porque la desposada se está preparando para ser esposa. Recordemos que los tiempos cada vez son más peligrosos, difíciles. Las señales cada vez son más claras. El Señor regresará en el día y la hora que solo el Padre conoce. Entonces, ¿a qué nos debe llevar todo esto? A estar expectantes del tiempo y el mundo que nos rodea, para no contaminarnos con el carácter del mundo. Es muy fácil contaminarse con el carácter del mundo, lo que hacen los demás. Mi hermano, nosotros tenemos que marcar la diferencia, como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores. Entonces,
¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo testificas en tu casa, en tu trabajo? ¿Cómo honras a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cuál es el estilo de vida que estás llevando? ¿Cuál es tu sentir personal en cuanto a la vida de santidad y la influencia de pecado? ¿Cómo amas y sirves a tus semejantes? ¿Qué tan dispuesto está tu corazón en cuanto a la sujeción al orden de la iglesia, a la autoridad delegada por Dios? Todo forma parte del orden del Señor. Los creyentes, mis hermanos, los discípulos de Cristo, no tenemos pretexto para decirnos ignorantes o ser negligentes, porque conocemos el consejo de Dios. El Espíritu nos habla constantemente, ciertamente o no. Nos confronta con nuestra realidad espiritual, ¿cierto o no? ¿Podría usted decir que ignora? ¿Podría usted decir que nadie le dijo? Entonces ninguno podrá hacerlo. Ninguno podría decir, no tengo aceite en mi lámpara, a menos que la cierre. ¿Cuántos tienen la lámpara abierta para que todo este aceite llene su corazón? Preparémonos, mis hermanos, a ser esa novia. Preparémonos. Deje atrás el pecado que le asedia, mi hermano. Déjelo atrás. Quítese de toda soberbia y sea vigilante para estar listo aquel día que solamente el Padre conoce. La iglesia, la novia de Cristo, se debe ocupar y sostener en la promesa del regreso del esposo. ¿Qué novia no está ansiosa y se ocupa en embellecerse en la víspera de su boda? De la misma manera nosotros, mi hermano. Para terminar le voy a comentar esto. Mire, los novios, pues a mí me ha tocado presidir muchas bodas, como le decía, y también estuve yo delante de un ministro, pues antes de consolidar sus nupcias ante un juez, ante un altar, se expresan palabras, promesas que están dispuestos a cumplir. ¿Sí recuerda eso? De que el juez le dijo y sí se acuerda de todo, no lo voy a repetir. ¿Y estaba usted bien convencido y convencida que lo iba a cumplir, ciertamente o no? Y la amaré, y la cuidaré, y le proveeré, y no le faltará nada, y la trataré como algodoncito, y todo, ¿verdad? Y la mujer, sí, y yo recibo la sal, y seré buena administradora, y te voy a... Sí, todo. Bueno, de hecho, hay ocasiones en que yo me atrevo con alguno de los... Con los cónyuges a decirles, si quieres decir algo en este momento con confianza, y sí, toman el micrófono o simplemente expresan, y si viera qué palabras tan hermosas le dicen a la persona con la que están a punto de casarse. Entonces yo le voy a decir lo que pienso, más bien lo que dice la Escritura, que el Señor dice antes de consolidarse estas bodas. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad, para entrar a las bodas del Cordero. Y la iglesia dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Mis hermanos, somos la novia de Cristo. ¿Se está usted preparando como tal? Medítelo. ¿Se está preparando para no tener arruga, mancha, nada que pueda evitar que usted llegue a ese encuentro? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y haga una meditación personal de cómo está su lámpara. Si tiene una vasija a su lado, repleta, rebosante, para que esa lámpara nunca deje de arder con la intensidad de quien está esperando al novio.
Piense usted si cada palabra, cada pensamiento, cada actitud están expresando que realmente es el Espíritu de Dios el que lo está dirigiendo. Y como siempre le diré, Señor, si usted reconoce algo, pues lo único que tiene que hacer es entregarlo. Y esta es una decisión, un acto entre usted y el Señor. Pero usted no puede estarle entregando y quitando, entregando y quitando. Porque hay quien se siente redarguido, confrontado y en ese momento quiere cambiar un poco, pero cuando regresa a ese mundo que vive sus día a día, algo lo hace regresar, algo lo hace dejar de seguir con su lámpara encendida y se olvida de que el Señor va a regresar. Levante sus manos al Señor si usted lo desea y con sus propias palabras exprésele sus necesidades, pero no las necesidades físicas y materiales, sino la necesidad de que su vasija esté llena. Y recuerde que